En este vídeo quiero resolver dos dudas que yo tenía y que probablemente vosotros también tengáis. La primera, ¿vale la pena el iPhone 17 Pro Max frente al 16 Pro Max o las versiones Pro normales? Y después, si tengo un iPhone 17 Pro Max, ¿cuánto vale la pena grabar en ProRes RAW? ¿Es mucho mejor que grabar solo con Apple Log en ProRes? Desde que compré el 17 Pro Max y mi mujer se quedó el 16 Pro Max, había querido hacer una comparativa uno al lado del otro. Y de eso va este vídeo, vamos a comparar los clips uno al lado del otro. Y los resultados la verdad que a mí me han sorprendido. He querido grabar a la máxima calidad posible en cada dispositivo, así que con el 17 Pro Max he grabado en ProRes RAW utilizando la curva gamma Apple Log 2 y con el 16 Pro Max he utilizado ProRes 422 LT y la curva gamma Apple Log 1, o lo que viene siendo lo mismo la curva original de Apple Log. Vamos a ver los resultados y los vamos a ver directamente en DaVinci, porque hay algunas cosas que os quiero enseñar. Bueno, pues ya tenemos por aquí los tres clips que vamos a utilizar para comparar estos dos formatos de grabación, ¿vale? Como veis, la estructura de nodos es súper sencilla. Tenemos una de primarias que he utilizado simplemente para igualar la exposición, porque la idea era ver hasta qué punto se podían igualar las imágenes, ¿vale? Y después hablaremos de cómo se comportan cada una de ellas, pero bueno, como veis, una estructura muy sencilla, primarios y balance de blancos. Después, la transformación de espacio de color, que en el caso del iPhone 16, el color el espacio de color de entrada es Rec 2020, supongo que lo sabéis, y la gama es Apple Log, mientras que en los del iPhone 17 Pro Max la entrada es Apple Log 2, porque Apple Log 2 es en sí un espacio de color, y la curva de gama es Apple Log de nuevo, ¿vale? Y lo mismo con el resto. En el clip de arriba es el del iPhone 17 Pro Max, ¿vale? El que está grabado en ProRes RAW, y el clip de abajo es el del 16 Pro Max. Y bueno, los otros dos nodos que hay por detrás, este del LUT es un LUT creativo mío y después una curva de saturación, o sea, uno de corrección de saturación. Como veis, una estructura de nodos muy sencillita, pero que funciona bastante bien. Por cierto, si queréis saber más de esto, podéis echarle un vistazo en el link de la descripción a mi curso de DaVinci y también al de vídeo con iPhone, que aprenderéis de todas estas cosas. Bueno, lo que quería comentar, lo primero, así a grandes rasgos, os voy a hacer como un scroll por las tres pantallas, ¿vale? O sea, por los tres vídeos para que veáis que no hay mucha diferencia, ¿vale? Con la compresión de YouTube todavía será un poquito más complicado que se aprecie las pequeñas diferencias. Ahora haré zoom donde me interese, pero como veis, aquí, más allá de una pequeña diferencia en la renderización del color, de algunos colores, de algunos tonos, no apreciamos, o sea, no hay grandes diferencias de rango dinámico, ¿vale? En esta segunda la historia es un poco la misma, ¿vale? Sí que es verdad que aquí sí que podemos notar la gran diferencia, si os digo la verdad, es que el 17 Pro Max, al haber grabado en OpenGate, tiene un poquito más de espacio, ¿vale? Como veis aquí, en la imagen de arriba parece que tiene un poquito más de espacio, ¿vale? Como que tiene menos zoom, por así decirlo, tenemos más margen para reubicar a nuestro sujeto, pero de nuevo, pequeñas diferencias en la renderización del color. Aquí sí que se aprecia que no sé por qué, esto es algo consistente que he visto en todos los clips de ProRes RAW, o sea, no es nada súper importante, pero bueno, es algo a comentar. ProRes RAW, al hacer la conversión a un espacio de color estándar, a Rec 709, tiene bastante menos saturación que cuando grabas en ProRes 422, por ejemplo, y en Apple Log. Y sucede no solo cuando comparamos un clip del iPhone 16 Pro Max y un clip del 17 Pro Max. A mí me ha pasado de comparar dos clips, los dos grabados con el iPhone 17 Pro Max, uno en ProRes RAW y otro en ProRes, y esta diferencia sigue existiendo. Será algo que no sé por qué, de la forma en la que tiene de procesar el color ProRes RAW, que sale más desaturado, por el motivo que sea. Pero bueno, más allá de eso y de lo que decía, de que hay algo más de espacio para reubicar a nuestro sujeto al grabar en OpenGate, la verdad que no hay muchas diferencias. Y lo mismo en este último. No hay muchas diferencias de rango dinámico. Incluso aquí se nota todavía menos las diferencias en el color, pero sí que se aprecia, por ejemplo, en el cielo, que el clip de arriba pues tiene bastante menos saturación que el clip de abajo, ¿vale? Que el cielo lo podemos ver bastante más azul en el de abajo. Estas serían las similitudes. Ahora vamos a las diferencias, porque aunque sí que es verdad que es bastante fácil igualarlos, se comportan de manera diferente, ¿vale? Creo que esto no va a importar en la mayoría de ocasiones, es decir, para mí el resumen es, si vas a exponer correctamente y vas a tener el balance de blancos correcto, no necesitas esa red de seguridad, ese extra de flexibilidad que te da ProRes RAW. Es mi opinión, en base a mi experiencia. Incluso si vas a grabar en automático. Estos clips
De hecho, están grabados en automático, los 3. Precisamente porque también me interesaba ver cuánto margen tenía al haber grabado en automático, que en muchas ocasiones no dejas perfecta la exposición, ¿vale? Entonces, fijaros, voy a coger primero, voy a empezar por el del iPhone 16, ¿vale? Fijaros lo que sucede cuando yo subo las altas luces, ¿vale? Esto es algo exagerado, ¿no? Yo no lo subiría hasta aquí, pero fijaros que da la sensación de que arrastra todo consigo. O sea, sí que es verdad que hace sobre todo énfasis en las altas luces, pero fijaros la diferencia, estábamos en 1.20, ¿vale? Vamos a hacer el mismo cambio en el clip del 17 Pro Max, ¿vale? Grabado en RAW. Fijaros, voy a pasar de 1 a 1.20. Me he pasado, 1.20. Fijaros que el look es muy diferente, porque sí que es verdad que cuando grabamos en RAW, pues tenemos esta ventaja, tenemos más información sobre las luces y de hecho no hemos entrado ni tan siquiera a la parte de cámara RAW, porque podríamos haber hecho este cambio desde el apartado de cámara RAW, pero por hacer la comparativa lo más justa que se pueda, es decir, tratando solo las partes o las herramientas que podemos aplicar en los dos clips, porque sí que es verdad que el clip de 16 Pro Max no nos permitiría entrar a cámara RAW, porque no podemos modificar esos datos, por intentar hacerlo todo lo justa que se pueda, fijaros la diferencia tan grande que hay de comportamiento. Es decir, si tuviéramos que hacer un ajuste muy gordo en exposición, lo tendríamos bastante más fácil con el clip del 17 Pro Max. Lo que no significa que con el del 16 Pro Max no pudiéramos hacer estos ajustes que necesitáramos de exposición. Es decir, en lugar de tocar las altas luces, pues igual lo que tenemos que hacer es subir un poquito los tonos medios y las altas luces, ¿no? Y ahí pues sí que se parecen un poquito más. De todos modos, fijaros que nos separa muy bien, mucho mejor que el de abajo. El de arriba nos separa lo que son las sombras de lo que son las altas luces, porque fijaros que hemos subido las altas luces en la misma cantidad que en el de abajo, pero no se nos han lavado tanto las sombras. Fijaros en esta zona de aquí, por ejemplo, y fijaros en la de abajo. Aquí tenemos mucho más levantadas las sombras que aquí, ¿vale? ¿Que se puede corregir? Por supuesto que sí. Nos podríamos venir a las sombras, bajarlo y ya se parece un poquito así rápido y mal hecho, ¿no? Pero fijaros que así rápidamente lo hemos conseguido igualar, pero sí que es verdad que pues sería injusto no reconocer que los clips que están grabados en RAW nos dan bastante más flexibilidad en este sentido y nos facilitan la vida para hacer este tipo de correcciones. ¿Cómo de útil es o no? Pues va a depender de cómo de bien expongas, pero en mi opinión, incluso si utilizas el automático, en la mayoría de ocasiones no vas a necesitar ese extra de información que te dan los clips en ProRes RAW. Podríamos hacer la misma prueba con el resto. Vamos a coger, por ejemplo, este clip, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir a, por ejemplo, 120, 120, como hemos hecho antes, ¿vale? Aquí sí que se nos empieza a quemar un poquito, pero vais a ver que en el clip del 16 Pro Max todavía tenemos menos margen, porque de nuevo, si subimos a 1.20 sí que se nos quema bastante más y de nuevo fijaros en lo que pasa en las sombras, ¿vale? Aquí las sombras siguen estando donde tienen que estar, ¿vale? Puede que se hayan levantado un poquito, pero desde luego no tanto como en este. De nuevo, es algo solucionable, como hemos dicho antes, o sea, simplemente tendríamos que hacer los aumentos por segmentos, ¿vale? Se puede solucionar porque hay información suficiente en el clip, pero sí que es verdad que los clips en ProRes RAW pues nos permiten tener esta separación extra. Y vistas ya las diferencias, sobre todo en cuanto a color y rango dinámico, que ya habéis visto que no son muy grandes, más allá de que sí que es verdad que pues, hemos evidenciado que en los clips ProRes RAW hay más información, ahora me gustaría tocar algo que puede que muchos os preguntéis, que es, vale, no hay mucha diferencia en rango dinámico ni en color, ¿qué pasa con la resolución? ¿Qué pasa con la definición? ¿Qué pasa con la compresión? ¿Hay más compresión en unos clips que en otros? Y os puedo decir felizmente que no hay diferencias de compresión. Incluso me atrevería a decir que me gusta más la compresión o el grano que veo cuando se hace mucho zoom, cuando escalamos mucho la imagen, del ProRes 422 y no tanto la del RAW. Y os lo voy a enseñar. Vamos a hacer mucho zoom en este primer clip, ¿vale? Sobre todo para que lo veáis, que la compresión de YouTube es bastante perra. ¿Veis este grano? O sea, sí que es verdad, sé que esto es exagerado, ¿vale? Os lo hago así para que veáis que lo que yo veo con mucho menos zoom, pero por si acaso, porque no sé cómo se va a comportar YouTube. Este grano, como veis, este rojo no existe, ¿vale? Este rojo no está en la cascada. Ese rojo no estaba, ¿vale? Es ruido cromático que nos aparece, pero que no estaba presente.
Y es algo característico, no sé por qué, de ProRes RAW, porque recordad que estábamos en esta imagen, que es la del 17 Pro Max, si hago el mismo zoom o incluso más con el 16 Pro Max, como veis, ese ruido, ese rojo, no está. No tenemos ese ruido cromático que sí que tenemos en el clip en ProRes RAW. Y podríais decir, bueno, esto igual es de este clip, Gaby. No, porque es algo que he comprobado en todos. Recordad, de nuevo, el de arriba es el del 17 Pro Max, fijaros, ¿vale? Fijaros, de nuevo tenemos esos grumitos rojos, ¿vale? Que, insisto, no están presentes en la imagen. Y si ahora en lugar de este nos vamos a este, en la misma zona, como veis, el grano es mucho más limpio, ¿vale? No nos añade ese color que sí nos añade el grano en este. O sea, es como una especie de aberración cromática, pero menos fina que una aberración cromática. O sea, porque parece... O sea, los tonos son los de la aberración cromática, pero sí que es verdad que no tiene sentido que esté ahí. O sea, si fuera aberración cromática no estaría ahí, ¿no? Y la aberración cromática habitualmente no tiene ese patrón tan parecido al ruido. Y en este pasa algo muy, muy parecido. Si hacemos zoom, por ejemplo, aquí, ¿vale? En el cuello de Ali, fijaros que, para que vosotros lo veáis bien, no puedo hacer más zoom, tenemos aquí eso, pues como ruido cromático, ¿vale? Que no es solo, o sea, no es solo compresión, sino que es compresión con algo de color, y aquí, sin embargo, el color se mantiene fiel a los colores originales, ¿vale? Probablemente no sea algo que vaya a afectar en la mayoría de ocasiones, o sea, no creo que vayáis a hacer tanto zoom, pero sí que es verdad que, pues bueno, yo tenía la sospecha justo de lo contrario, ¿no? O sea, al final ProRes RAW se supone que tendría que ser un formato que está menos comprimido, y si en alguno de los dos formatos esperaba encontrar ruido cromático, desde luego no era en ProRes RAW. Pero esto es lo que hay. Entonces, resumiendo, hay mucha diferencia entre el 17 Pro Max y el 16 Pro Max, no en términos de calidad puramente dicha. O sea, no hay grandes diferencias en rango dinámico, no hay grandes diferencias en resolución, siempre y cuando, insisto, estemos grabando en la máxima calidad en ambos dispositivos. Sí que es verdad que el OpenGate pues, nos da una flexibilidad de reencuadrar después que no tenemos con el 16 Pro Max, y sí que es verdad, como hemos visto, que los clips en ProRes RAW, sin ni tan siquiera haber entrado en cámara RAW, tienen bastante más flexibilidad de cara a corregir o ajustar a la perfección la imagen. Más allá de esto, también tenemos diferencias que no esperaba encontrar. Lo primero, lo de la saturación es bastante curioso. Hay bastante menos saturación en los clips que están grabados en ProRes RAW que en los clips que están grabados en ProRes, y simplemente utilizando la curva gamma de Apple Log o Apple Log 2. Y después lo del ruido cromático, que la verdad es que es algo que no me esperaba, que no creo que afecte a la mayoría de gente, pero que bueno, que es un factor más que me ayuda a afirmar con rotundidad que si tienes un iPhone 17 Pro Max y estás dudando si grabar en ProRes RAW o en ProRes, puedes grabar en ProRes sin ningún problema, es decir, vas a tener muchísima calidad en los vídeos simplemente grabando en ProRes 422 y en Apple Log 2, no necesitas recurrir a ProRes RAW, porque ProRes RAW en sí mismo tiene algunas pegas. Y si lo que estás pensando es si comprar un 17 Pro Max o un 16 Pro Max, pues como ves, por lo menos en vídeo, que es lo que nos atañe en este vídeo, no hay tantas diferencias. Y además hay que tener en cuenta algo que yo hateo mucho del ProRes RAW, siempre lo he mencionado, siempre que me preguntáis, y es que en ProRes RAW pierdes la estabilización de imagen. Cualquier tipo de estabilización, o sea, no solo la estabilización por software, sino que la estabilización que se supone que es óptica que tiene el iPhone, la pierdes en todas las lentes. O sea, no tienes ni estabilización por software, es horroroso. Y hace que incluso los clips en los que estás quieto o andas muy despacio sean prácticamente inusables si no los grabas a 50 fotogramas por segundo o a 60 y los pones después a cámara lenta y estabilizas, o directamente grabes con gimbal. O sea, si no, de verdad que es muy, muy complicado utilizar esos clips. Y es una lástima. Probablemente con el iPhone 18 esto lo solucionen, entre comillas, y pueda grabar en RAW manteniendo la estabilización, pero en el 17 Pro Max, entre que no hay mucha diferencia, que ProRes RAW en sí tiene algunas pegas, como hemos visto, del ruido cromático, y que sí o sí necesitas grabar en un SSD externo, yo veo muchas pegas para pequeños potenciales beneficios que sobre todo van a aparecer en situaciones muy concretas en las que sí que necesitemos ajustar a la perfección el look de nuestro vídeo, o porque sí que tengamos que hacer
unas correcciones más heavies y sí que nos beneficiamos de que sea un clip grabado en RAW. Pero en la mayoría de ocasiones, si tienes un iPhone 17 Pro Max, puedes grabar con tranquilidad en ProRes 422 LT, que eso significa que vas a poder grabar internamente, y si grabas en un SSD, pues tampoco se te va a petar. Y si estabas pensando pillarte el iPhone 17 Pro Max solo por el RAW, pues ya has visto que te puedes comprar un 16 Pro Max y vas a tener prácticamente el mismo resultado, siempre y cuando sepas lo que haces. Y si lo que quieres es aprender a grabar con tu iPhone, sacarle el máximo partido a la cámara del iPhone, te recomiendo mi curso de vídeo con iPhone. Y si lo que quieres es aprender a editar con DaVinci, mismamente te recomiendo mi curso de DaVinci. En el link de la descripción puedes echarle un vistazo a todos mis cursos. Nada, comentadme qué os ha parecido el vídeo, comentadme qué os han parecido estas diferencias, si os esperabais alguna de estas cosas o si sabíais alguna de estas cosas, porque yo la verdad que lo he descubierto todo haciendo estas pruebas. Dejaros un like si os ha gustado y recordaros que suscribirse es gratis. ¡Nos vemos! ¡Chao!